Adelante. Buenas noches a todos que nos escuchan en Facebook. Estamos en este miércoles, como cada miércoles, en nuestra mesa de Morena Socialista con charlas sobre los temas de la sociedad, la política, el marxismo. Y pues hoy vamos a tener un tema importante. De hecho, es un tema que representa todo un campo de estudio, ¿no?, dentro del marxismo y dentro de la sociología, que es la conciencia de clases. No es menor, de hecho, el nombre a lo mejor es pues un poco vago fuera de ciertos ámbitos de la historia y la política, pero adquiere mucha relevancia en la lucha política y pues tiene una gran relevancia por el momento actual. Entonces, sin más, voy terminando esta introducción, solamente recordándoles que nos sigan en las redes sociales que tenemos de Morena Socialista. Estamos en Facebook, estamos en X, estamos en YouTube. Ahí pueden ver también estas charlas. Recuerden poner sus comentarios, los revisamos, los leemos. Y si les gustan estos contenidos, no olviden poner likes y seguir nuestra página de morenasocialista.org.mx para ver también contenidos eh, que discutimos, que revisamos, que comunicamos. Sin más, le cedo la palabra a nuestra compañera Anaí. Ella va a darnos una introducción sobre este tema. Y pues darte las buenas noches. Adelante, Anaí. Todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, pues con este tema que es además súper interesante, un tema que todavía no se ha agotado, un tema que recientemente también ha salido a la luz en nuestra política mexicana, como para preguntarnos qué es, lo tenemos, no lo tenemos. Ahora sí que, qué son qué es lo que llamamos conciencia de clase, ¿no? Y bueno, pues, me voy a basar en un libro de Wilhelm Reich, que, bueno, él es un marxista, que también fue psicólogo y que fue, pues, a lo mejor no heredero, pero sí fue en cierto grado alumno de Sigmund Freud. Y bueno, pues él empieza a estudiar este tema de la conciencia de clases, justamente porque rescata esta parte de Freud en donde él empieza a analizar la conciencia y el inconsciente individual, ¿no? Del ser humano como individuo. Él lo traslada a algo que se llama psicología de masas y que él va a ser pues uno de los pioneros en esto, en estos estudios y que a partir de la psicología de masas, él va a estudiar también cómo se mueven estos inconscientes, estos conscientes y estos inconscientes que se dan en estos movimientos. Y bueno, pues nos habla mucho, sobre todo al inicio y en la introducción del libro, que no lo voy a tocar todo. Este, eh, bueno, él se empieza preguntando, bueno, es de que cómo también este, esta psicología de masas puede ser usada incluso por el fascismo, ¿no? Y que, bueno, también hay muchísimas discusiones acerca de eso. Él se centra en que hay una conciencia intrínseca del ser humano y de pues sí, de las masas, que nos dicen que se inclina hacia la labor colectiva, hacia la labor social, que también, o sea, por toda por todo el desarrollo histórico que tienen las sociedades,
como que es anormal lo que nos dicen en el capitalismo, pues ahora sí que ver nada más por el propio individualismo, ¿no? O sea, sí hay una conciencia que para la sobrevivencia se necesita de la sociedad en general. Sin embargo, en el capitalismo, pues hay algunas eh, tipos también de conciencia, ahora sí que insertada como una conciencia moral, una conciencia reprimida, que empieza a insertar el mismo capitalismo. Entonces, este mismo capitalismo, bueno, pues lo que va a buscar es bueno, como el capitalismo se funda en la propiedad privada, pues va a buscar que, pues, estos restos de historia, pues, justifiquen, que una clase, pues, tenga más poder sobre otra, más dominio sobre otra, ¿no? Entonces van a justificar a través de la historia, de la moral, de la represión de las clases, pues justificar la propiedad privada, ¿no? Entonces, en el capitalismo también surge un sentimiento, es algo así, algo inconsciente de que pues algo no va bien, ¿no? Y lo consciente es actuar en contra de esta situación que genera los malestares sociales en el capitalismo. Entonces, para esto, también se fundamenta que muchas de las políticas socialistas que buscan reivindicar esta conciencia de clase, bueno, es primero la no represión sexual, pues la libertad de los individuos, o sea, la abolición de la propiedad privada, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, pero también empieza también a haber distintas formas de cómo se ha dado esta conciencia de clase, y también nos dice que hay ciertos como espectros engañosos de esta misma conciencia. Y uno es esta situación de que muchos de los dirigentes o las vanguardias revolucionarias muchas veces no tienen si no coincide la conciencia que les ha, que tienen los ciudadanos en común, ¿no? O sea, que los ciudadanos están en contra del capitalismo, pero las vanguardias revolucionarias se empiezan a deformar y a querer también favorecer la persistencia del mismo capitalismo, ¿no? Entonces, hay una diferencia, cuando habla de dos tipos de conciencia de clase, bueno, justamente nos dice sobre espérenme un momento, por favor, que se me va a acabar la batería de la computadora. Listo. Que no coinciden el pensamiento, la conciencia, la vanguardia revolucionaria y la conciencia de los individuos en general. Y también, bueno, y de esto, o sea, quisiera plantear, ¿no? Porque pues sí podría, ahora sí que echarme el libro en general, pero nosotros también tenemos una, digamos,
un proceso en México, que es el proceso de la Cuarta Transformación, este, que viene siendo, ahora sí que una ideología que a la mejor, y esto ya es esta discusión, tiene muchísima conciencia de clase, levantan mucha conciencia de clase, y que en qué medida estos cuadros que se ven en la vanguardia de esta cuarta transformación están en sintonía con ahora sí que las masas, ¿no? Y también ahorita les digo mi asunto con eso, ¿no? También nos dice que muchas de estas características de la conciencia de clase, por ejemplo, pues la libertad sexual, la libertad en general, ¿no? La libertad, la abolición del trabajo, etcétera, se encuentran en muchos de los movimientos sociales, y que incluso están dentro de las derechas, ¿no? Es por eso que muchas de esta conciencia de clase puede entrar a funcionar dentro de los mismos fascismos, ¿no? Estos cuadros, estos partidos que prometen a las masas también un cambio, prometen también eh, ahora sí que un cambio de la calidad de vida, etcétera, etcétera, pero no funcionan con una sociedad más equilibrada, más equitativa y socialista, ¿no? O sea, se quedan en otras cosas, ¿no? Él ponía la, el ejemplo de el nacionalsocialismo, ¿no? El fascismo alemán, en donde, bueno, pues todas estas masas empezaron incluso a tener estas coincidencias entre pues los movimientos de jóvenes que se incluían en el nacionalsocialismo, en los movimientos incluso de mujeres, ¿no? Que desafiaban un poco la moral impuesta por una sociedad represora, incluso las mujeres, ahora sí que las mujeres nazis, tenían un poco más de libertades morales, ¿no? Más relajadas, ¿no? Que en otras, que sin esta ideología, ¿no? Entonces, eh, esta conciencia de clases es casi inherente. El caso es que, porque en el capitalismo, los individuos están conscientes, de las deficiencias mismas del sistema en el que se está. El caso es de que muchas de estos planteamientos son usados por cuadros fascistas para encauzarlos hacia, hacia políticas, por ejemplo, nacionalistas, hacia políticas fascistas, etcétera, ¿no? Entonces, también nos empieza a decir, bueno, es de que cómo es posible esto, ¿no? Incluso, pues se pregunta, ¿no? O sea, es increíble que se pueda, que estos partidos que no tienen intención de llevar a una liberación total de estos problemas a la gente, desarrollen en la gente un poco más allá esta conciencia de clase y la hagan activa para que
pues ellos estén ayudando a perpetuar pues esa situación, ¿no? Dentro del capitalismo y no salirse, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay esta conciencia de clase y en mucho, eh, em, pues es esto de que coincidan las conciencias de clase de esta vanguardia y de ahora sí que de la masa de trabajadores. Y bueno, también, em, también nos habla de cómo estos elementos de la conciencia de clase permean o están desde niños, ¿no? O sea, desde el adolescente, las mujeres, esta política sexual que también es más relajada, sin la moral que tiene em, pues el capitalismo, ¿no? Que ejecuta todo su rigor en esta moral sexual y en los hombres también trabajadores. Y vemos también como adultos, perdón, y que como vemos, pues que desde niños estas políticas o estas manifestaciones de la cultura, de la conciencia de clase, pues están bien presentes, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, en la música, en esta cultura popular, el otro día hablábamos, hablábamos de esta relajación sexual, incluso en el reggaetón, ¿no? En la cultura que se escucha, ¿no? Este, y luego salimos, o salen mucha gente a decir, ay, no, el reggaetón puro sexo. Este, entonces, también vemos como una situación en eso, ¿no? Y bueno, pues, para reflexionar un poco y trasladar estos problemas hacia lo que acaba de pasar también, que además de que en el proceso electoral fue totalmente evidente una lucha de clases, ¿no? La separación tajante, ¿no? De los intereses de una clase ahora sí que, pues a lo mejor ni dominante, ¿no? O sea, una clase, pues que se da como que coincide, ¿no? Con el establecimiento del capitalismo, que no tiene esta sensibilidad, o parece que no tiene esta sensibilidad, ¿no? De una liberación, o que está muy permeada por la moral capitalista y otra clase social que más que consciente parece que aflora como un inconsciente, y sale también en defensa pues de sus intereses en general, pero también se ve como muy limitada en un movimiento progresista, se ve con ciertos límites, todavía se ve no tan desarrollada o todavía no sé si me quieran debatir eso, pero todavía hay mucho trabajo por despertar esta conciencia, ¿no? Y bueno, pues aquí dejo esta problemática y a ver si me quieren agarrar ahora sí que la propuesta. Muchas gracias. Y gracias, Ana, gracias por la introducción. Y justamente vamos a pues, abrir una ronda de participaciones. Si los compañeros quieren participar, vayan levantando la mano o poniéndolo aquí en el chat.
Y bueno, nada más ir comentando, ¿no? Que, pues el problema de la conciencia de clases en general pues, podemos abarcarlo, ¿no? El problema de la ideología. Y son palabras que en los medios de comunicación, en la academia, pues manosean mucho, ¿no? O sea, pero se entienden cosas diferentes, ¿no? O sea, no es la misma los términos coloquiales que usamos en el día a día que los términos científicos, fijados ya sea por la sociología o por el marxismo. Pues ahí hay un punto de desencuentro, ¿no? Entre muchas conversaciones. O sea, finalmente, ideología en el lenguaje coloquial, pues muchas veces es solamente teoría, ¿no? O sea, muy frecuente la frase, ¿no? No tienen ideología. O sea, para referirse a adversarios políticos, no tienen ideología. Pero pues la realidad es que en toda sociedad humana de clases existe la ideología, ¿no? O sea, no es algo que realmente se estudie siempre, ¿no? O sea, a veces se elabora, pero pues como mencionaban ahí, pues eso se introyecta, ¿no? La gente se educa en una ideología. De hecho, los aparatos escolares, educativos, religiosos y los mismos núcleos familiares, pues son los vehículos de la ideología. Y en este caso, en nuestra sociedad, pues esa ideología pues solo puede ser ideología capitalista. Es lo que se, este, lo que se forma, ¿no? En las personas para pues, crear o recrear más bien las formas de dominación que no son, digamos, coercitivas, ¿no? O sea, hasta cierto punto la ideología es coerción, pero no esencialmente, ¿no? O sea, coerción, por ejemplo, es la represión armada, la represión violenta. La ideología es, digamos, más sutil. O sea, incluso en nuestra sociedad se propaga mucho por el hedonismo, o sea, por la diversión. En las series de televisión, las películas, los libros, la música, son vehículos de formas concretas de ideología. Y la ideología además tiene un objetivo, o sea, poner a cada quien en su lugar. O sea, de acuerdo a tu lugar en la producción, tienes tu lugar en la ideología. O sea, te representas el mundo desde la dominación o desde los dominados, ¿no? O sea, y ahí viene el problema de la conciencia, ¿no? O sea, el problema de la conciencia es bastante escabroso porque vives la ideología, no necesariamente eres consciente de ella. O sea, como trabajador, y la ideología no necesariamente la elaboras, ¿no? O sea, simplemente la vives. O sea, te levantas, vas a trabajar, tienes tus actividades, ves diversión, o lees, o estudias, lo que hagas, pues lo haces con una impronta ideológica que no puedes reconocer más que en sus efectos. O sea, en el hecho de que pues tienes que reproducir el capital, ¿no? O sea, y no lo haces de manera consciente, sino de manera vital. Entonces, el problema de la conciencia es que la conciencia se adquiere por proceso de la lucha de clases. O sea, no es necesariamente, no solamente el estudio, o sea, el proceso de adquirir conciencia no es solamente el estudio, sino un tipo de estudio concreto. Es el reconocimiento de esas relaciones de dominación, o sea, ver los hilos, ¿no? Que nos unen a la producción, o sea, verlos a través de un lente especial. Y ese lente pues se va formando en las huelgas, las luchas políticas, la lectura, ¿no? La lectura no como un acto, digamos, de ilustración, ¿no? Un acto de lucha también política, pero en una escala personal. Entonces sí hay una confrontación, ¿no? Entre las formas vitales y lo que está detrás, ¿no? O sea, las bambalinas. Y pues a veces resulta en un choque psicológico. Mucha gente pues ya no trasciende esa parte, ¿no? O sea, regresa a la forma vital, porque la contradicción pues, puede ser muy, problemática, ¿no? A nivel personal o familiar o laboral, etcétera.
Entonces, a veces se forman, pues quedan formas intermedias, ¿no? O sea, entre la conciencia y la forma vital de la vida social. A veces se transita completamente a la conciencia de clase y a veces de plano se ignora, ¿no? O se vuelve a las formas espontáneas. Entonces, por eso tenemos una parte de trabajadores que vive la ideología de manera vital, no adquiere conciencia nunca de ella. Y pues es lo que llamaban el obrero liberal, ¿no? Un tema un poco jocoso, decían el obrero liberal. Pues el obrero liberal no es otra cosa que aquel que vive las relaciones de dominación de manera vital, pero aparte las empieza a elaborar, ¿no? O sea, empieza a justificarlas. Otro es pues el trabajador sin más, ¿no? O sea, vive las formas de ideología sin reparar nunca en ellas. Nunca, ni siquiera las justifica, ¿no? Solamente las vive. Otro es el que adquiere conciencia de las contradicciones, pero no elabora. Entonces, eso se da mucho en el sindicalismo, ¿no? O sea, el sindicalismo vive la explotación, la reconoce, pero no elabora la solución revolucionaria del capitalismo. Y finalmente está una fracción que pues, es revolucionaria, es la que llega a la conciencia de clase, la reconoce las contradicciones, pero no se queda ahí, ¿no? Sino que realmente pasa a la conciencia de la destrucción de las relaciones de dominación. Del otro lado, los capitalistas, ¿no? Eso, ellos parecen tener conciencia de clase siempre, o sea, o eso, bueno, eso da la impresión. No, a lo mejor no elaborada, teóricamente, pero sí una conciencia de que su dominio depende de ciertas condiciones, ¿no? O sea, de que tienen que hacer ciertas cosas para mantener su control. Y esas cosas no son solamente represivas, ¿no? Sino que tienen que elaborar ciertas consignas, ciertas directrices para ellos mismos y en su relación con los trabajadores. Y a veces no necesariamente es conciencia de clase, sino orgullo de clase, ¿no? O tiene esa forma de orgullo de clase, es decir, somos los que mandamos y tenemos que seguir mandando y nuestra descendencia tiene que seguir mandando a la descendencia de los trabajadores. Y bueno, a veces se elabora mucho la academia burguesa, ¿no? La academia capitalista, jurídica y económica, pues se puede, a lo mejor el punto más álgido que se puede representar es en la medida en que la academia burguesa o capitalista se enfrenta al marxismo. O sea, en la medida en que hablan y hablan de Marx, hablan de Marx y lo refutan una vez y lo refutan 100 veces, pues ahí podemos ver, ¿no? Cómo se elabora la ideología capitalista, cómo se elabora en medio de una lucha de clases. Y ahí podríamos decir que se puede medir el nivel de conciencia de una clase capitalista. O sea, en la medida en que elaboran su antimarxismo o su refutación supuesta del marxismo, que es ideológica, por mucho que se llenen la boca de ciencia y hagan mucho trabajo científico, ¿no? O de forma científica para refutar el marxismo, pero la impronta ideológica pues, es indeleble, o sea, ellos están luchando consciente y esforzadamente contra el marxismo porque es una teoría enemiga de su clase, o sea, no es gratuito. O sea, puede ser el científico más honesto, intelectualmente hablando, pero en la medida en que está refutando el marxismo en sus obras, pues no está haciendo otra cosa que elaborar la ideología del capitalismo, o sea, no está haciendo ciencia, simple y sencillamente. Está haciendo a lo mejor crítica, una crítica a lo mejor válida, pero el afán de refutar a Marx, o sea, pues es un lineamiento burgués, no es un lineamiento de la ideología, ni siquiera de una teoría en sí misma, es una elaboración ideológica. Por eso muchas veces muchos intelectuales, de hecho, acaban pasándose el marxismo, ¿no? Porque se dan cuenta del contenido científico y dado que son honestos, pues pueden pasar a posiciones. Pero la ideología burguesa sigue ahí, o sea, siguen ellos. O sea, en la medida de eso, muchas veces se vuelven revisionistas. O sea, siendo marxistas, siendo honestos, muchas veces, pues acaban siendo revisionistas porque les llama o les jala la ideología burguesa que ellos ya traen. O sea, que se han cultivado porque a lo mejor son
parte de su educación de clase. Entonces, pues esa sería un poco como la participación. Digo, no se han todavía apuntado o han mencionado, me parece. No sé, Edgar, si quieres participar, adelante. Sí, yo, es que no sé cómo poner la manita, creo que no me da la opción a mí. Este, sí, yo quería participar. Yo aquí quisiera abordarlo primero, quizás desde un punto de vista económico, la cuestión de la conciencia de clase. Nosotros acabamos de pasar una elección, presidencial que estuvo muy polarizada, ¿no? Aunque en la votación aplastó la izquierda, sí hubo una polarización de la sociedad. Y la derecha, a nosotros lo que nos causa mucho enigma es que hay pobres votando por la derecha. O sea, ¿qué tienen en común los pobres con los políticos del PAN, que tienen mucha lana? O sea, ellos se manejan en un círculo social. No tienen nada en común el pobre de tu colonia con los políticos de panistas, ¿no? De la élite, de la alta alcurnia. Pero entonces, ¿por qué existe gente así, ¿no? Gente que pues sí, o sea, yo lo he escuchado, ¿no? Dices, oye, estás jodido y votas por el PAN, no manches, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, sí es como explicar un proceso, detrás de eso. Y yo de entrada empezaría por dos situaciones, yo lo vería. Uno, de entrada el capitalismo, desde que nacemos, nos adoctrina para creer que este es el único sistema económico posible, que no hay otro. O sea, desde que nacemos ya nos está adoctrinando en la escuela, con la historia, con la visión burguesa de la historia, la televisión, los medios de comunicación. O sea, todo lo que veamos alrededor ya es una manera del capitalismo de adoctrinarnos en esta manera de ver el mundo. Que no hay otra forma más que verlo desde la perspectiva del capitalismo. O sea, ver el mundo desde la visión de la burguesía. Por eso muchos tienen mucho ecos estas teorías de la meritocracia, ¿no? Del aspiracionismo, porque el capitalismo te mete esa idea de que algún día tú vas a ser rico, ¿no? Algún día vas a ser importante y el éxito se mide en torno a cuánto dinero tienes, porque pues finalmente eso es en el capitalismo. En el capitalismo todo se mide en cuánto dinero tengas. Si no tienes dinero no vales en el capitalismo. No estoy diciendo que viéndolo desde otro punto de vista más amplio, pero en el capitalismo se resume todo a eso. Entonces, pues te hay un adoctrinamiento desde la derecha y si alguien opina diferente, por ejemplo, el marxismo que se ha atrevido a hacer una crítica al capitalismo, pues lo buscan aplastar, ¿no? Lo buscan denostar, desprestigiar, tergiversar, lo buscan aniquilar. Cualquier forma de pensamiento distinto al capitalismo es menospreciar, ¿no? Ese marxismo no sirve, ese marxismo ya está obsoleto. Entonces, esos comunistas, ¿no? Te van a quitar todo, tu casa, tu auto, ¿no? Ya lo que vemos que se maneja mucho en este tipo de discursos de la derecha y que precisamente mucha gente, pues que no tiene, o sea, que sí está, pobre y amolada, se cree esos discursos de adoctrinamiento. Lamentablemente es así. Y incluso en periodos todavía más polarizados, pues esta gente pobre que se cree todos esos discursos de derecha, pues termina siendo la base del fascismo, precisamente. O sea, es una base muy fuerte, pero es la base del fascismo, porque pues tú metes a los ricos, no creo que sean todos los ricos los que sean la base del fascismo, o sea, no son suficientes. Son 30 familias millonarias, o sea, los que manejan cada país, no pasan de eso, o sea, debe de tener una base social que respalde cierta ideología que es la de derecha. Entonces, es muy complicado entrar a ese terreno, o sea, en primer lugar, pues tenemos que dar esa batalla ideológica contra la derecha y no es fácil porque la derecha pues tiene todos los medios de comunicación, o sea, tiene todo un presupuesto millonario para hacerte películas de Hollywood, para hacerte lavados de cerebro. Y nosotros que tenemos aquí un canal de Facebook, ¿no? Donde pues llegan pocos compañeros, pero curiosamente aquí los que llegan es porque ya de cierta forma ya vienen despiertos, ya despertaron en la vida real de la Matrix un poco y ya están buscando otras formas de pensamiento, de organización. Entonces es complicado. Ahora,
Yo otra cuestión que pondría es que hay una frase que decía Lenin que la política no es otra cosa que economía concentrada. Finalmente, la política no es otra cosa que una lucha de intereses económicos. O sea, y si los políticos no demuestran sus intereses, tratan siempre de adornarlos con demagogia, con verborrea, con fanatismo, encubren los intereses reales económicos que hay detrás de fondo. O sea, por ejemplo, la derecha no te va a venir a decir que viene a velar los intereses de las transnacionales del petróleo, ¿sí? Te lo viene a encubrir diciendo que no, el petróleo ya es algo obsoleto, no construyas refinerías, no, eso ya es cosa del pasado. Y ahí tienes a los que se consumen todo ese material. No, sí, ese López Obrador quiere construir refinerías y ya es cosa del pasado. O sea, te lo reproducen. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos. Ellos defienden los intereses económicos de los grandes empresas privadas, ¿no? O sea, de las gigantescos monopolios. Pero obvio no te lo van a decir de frente, te lo van a encubrir con una verborrea, con una demagogia, te van a salir el movimiento rosa, ¿no? Diciendo que ellos luchan por la democracia, por la libertad, ¿no? Que luchan por un montón de cuestiones. Entonces Lenin decía que para que los explotados no caigan en ese tipo de discurso, tienen que ver los intereses económicos que se ocultan detrás de toda esa verborrea, de toda esa politiquería que existe. Entonces es complicado y para ver los intereses económicos, pues ya tendremos que entrar a otra parte, que es ubicar precisamente dónde se ubican las clases sociales, pero no en esta visión burguesa que te da nada más clase media, clase baja y clase alta, ¿no? En función de los ingresos, porque esa es una segmentación en función de los ingresos. Nosotros marxistas catalogamos a las clases sociales por su papel que juegan en la producción del sistema económico. O sea, me parece que esa es una cuestión completamente diferente, porque la cuestión burguesa de cómo cataloga a las clases sociales, pues es como muy inexacta, luego puede ser como muy idealista, o sea, finalmente hay ingresos, hay diferentes ingresos, y no porque ya tengas un poquito más, ya eres clase media, o sea, cuando toda tu vida te desenvolviste en un círculo social de clase trabajadora, entonces, pues yo mientras lo dejaría ahí, quizá ya la otra parte de entender cómo van las clases sociales, cómo se las divide en el marxismo tiene que ver ya un poquito con la parte de la economía política, que también es importante explicarla, pero bueno, yo mientras lo dejo ahí. Sí, gracias, Edgar. Y veo la mano de Nay, adelante. Muchas gracias, compañero. Sí, de hecho, nos habla también Rich de que, bueno, hay diferentes conceptos, ¿no? O sea, esta conciencia de clase sí ha sido muy manoseada, ¿no? Se confunde con la ética revolucionaria, ¿no? O sea, de que bueno, pues lo que sea, todo lo que sea en contra del capitalismo, pues es bueno, ¿no? Este, eh, y a veces puede considerarse como elemento de la conciencia de clase todo lo que se pone al orden burgués, todo lo que contiene gérmenes de rebelión. En cambio, consideramos como freno de la conciencia de clase todo lo que lo liga al orden burgués, lo apoya y refuerza. Es como una postura ética que él cita que incluso es de Lenin y que, bueno, también es otra visión, pero esta postura ética también tiene un poco de diferencia, ¿no? Y se confunde también con otra cosa que es la espontaneidad revolucionaria. Todos estos movimientos que surgen así, pues nada más en la espontaneidad, pues tampoco constituyen lo que puede ser como una conciencia establecida de clase, ¿no? Esta conciencia, así, o sea, sí se tiene casi naturalmente, o sea, se tiene a esta
se tiende a lo social, se tiende a este tipo de organización, pero también se tiene que alimentar, porque en el capitalismo, como decían muchos de ustedes, digo, más bien ustedes, sí tiene todo en contra, ¿no? Toda la cultura que se, que se impone desde arriba, ¿no? O sea, sí hay todo este capital que opera para que la conciencia de las masas se diluya y que opere también cierta ideología burguesa con la que nacemos y ahora sí que justifica de antemano todo lo que sucede a nuestro alrededor desde que nacemos hasta que morimos y por generaciones, ¿no? Y que entonces no nos permite adquirir las condiciones necesarias para, como decía Gilberto, elaborar nuestra conciencia, interiorizar esta conciencia y hacernos partícipes de nuestra propia historia, ¿no? De nuestra propia vida. Y hay, bueno, ahorita recuerdo otro tipo de explicaciones, ¿no? Que también otras, como Bolívar Echeverría, han, explicado este problema, ¿no? Como el etos realista, el etos barroco, ¿no? Es como la forma de asimilar esto y, pues, cómo lo proyecto como clase social, ¿no? Pero un poco agarrando el hilo de lo que también Edgar mencionó en estas elecciones, que la verdad es que tenemos que hablar mucho de ellas porque pues fue un choque cultural, o sea, sí se manifestaba en las semanas pasadas, incluso hoy en día se sigue manifestando un, ahora sí que un choque de clases sociales, ¿no? De conciencias, etcétera, ¿no? Y esta cuarta transformación ha apelado mucho a lo que ella llama la revolución de las conciencias y es como muy amplio y no tiene tampoco algo como muy fijo de lo que significa revolucionar las conciencias, pero justamente si los marxistas nos ponemos a ver esta pequeña ventana, es esta construcción social de esta conciencia de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces nos ponemos a ver los problemas sociales, y empezamos también a problematizar y a hablar sobre esto, ¿no? Porque, bueno, creo que en otros sexenios o espacios, pues la verdad es de que no había como muchos espacios, ¿no? O sea, aún cuando la cuarta transformación y Morena como partido, también han sido como muy limitantes en esto, o sea, es decir, Morena no deja de ser como un partido burgués, ¿no? O sea, Morena es jerarquía, el partido como tal, o sea, es jerarquía, o sea, muchos entran a esta jerarquía y lo que hacen no es, ahora sí que, em, elaborar esta conciencia de clases en sí mismos, ¿no? Sino que se disciplinan. Entonces, acatan lo que viene de arriba y como es un partido, pues, burgués, pues, viene. Pero en las masas sí ha habido pequeños movimientos que se han ido bueno, se han hecho un poco más grandes, ¿no? Y han contagiado también este tipo de conciencia
bueno, pues yo el problema que veo aquí es de que cuando se hace este tipo de ejercicios, cuando las masas adquieren ese tipo de conciencia, pues un partido pues no las va a poder contener. O sea, van a perder este elemento, ¿no? Pues de vanguardia, porque en realidad ya no están coincidiendo con la clase trabajadora y pues la vanguardia pues tiene que romper, ¿no? O sea, pues, si ya no coincide con la clase trabajadora y la clase trabajadora está trabajando en la conciencia de clase, se está politizando, se está, ahora sí que adquiriendo nuevos elementos, pues ahora sí que, pues un partido burgués, pues a lo mejor no, en el futuro, pues a lo mejor no funciona tanto. Bueno, pues no sé, ahí la dejo. Sí, gracias, Ana. Si hay alguna otra participación, estamos abiertos a esta otra ronda. Yo nada más comentar rápidamente, sí, es el problema de la conciencia de clase es muy presente en el marxismo, presente por todo lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, porque hay gente explotada que está con los explotadores, ¿no? Y pueden ser fracciones no pequeñas de la clase, pueden ser incluso mayoría en muchos momentos históricos. Pero en otros momentos la conciencia aflora y se transforma la oposición se transforma en revolución. Se deja de ser solamente un malestar, ¿no? Se convierte en acción revolucionaria. Porque incluso los trabajadores que defienden al régimen, pues no puede decirse que estén contentos realmente, ¿no? O sea, pueden ser gente muy molesta y a veces lo expresan así, ¿no? O sea, una molestia sin un objeto definido. O sea, una molestia que, pues sí, presente deriva, por ejemplo, al fascismo, ¿no? Los fascistas, los trabajadores y pobres que eran fascistas, pues no estaban precisamente contentos, ¿no? Estaban muy alterados y muy descontentos con el orden, solo que dentro del marco de la ideología burguesa, pues al estarlo orientaron hacia la lucha contra sus semejantes, contra los obreros revolucionarios. Entonces, y pues de esa contradicción se sirvieron las masas, bueno, las capas dominantes, ¿no? Las clases sociales del capitalismo y esas capas intermedias, ¿no? Del viejo régimen feudal que todavía existían en aquella época. Y ahora, por ejemplo, el fascismo busca como acercarse, ¿no? A sectores, por ejemplo, de trabajadores jóvenes o estudiantes, como en Argentina, ¿no? Que apelaron a esa parte de la población para entronizar a su representante. Y también usan herramientas variadas, ¿no? O sea, hasta cierto punto había hoy, por ejemplo, el fascismo en buena medida cabalga en caballos de batalla, ¿no? Como por ejemplo el sionismo, la cuestión, la guerra contra Rusia, ¿no? Que tienen las potencias. O el Bitcoin, o sea, a veces esa es una herramienta muy potente, ¿no? La cuestión del Bitcoin, o sea, el miedo económico que tienen muchos trabajadores, pues, se ha usado, ¿no? Para impulsar este tipo de agendas que llaman libertarias, o sea, pero pues son soluciones ideológicas y cuando el Bitcoin se hunde también una parte de su psique, ¿no? Estos grupos. Pero se vuelven más fascistas, o sea, no es como que seriamente se decepcionan del fascismo, ¿no? Porque profundizan. México no ha habido ahorita una corriente fascista dominante, pero pues ha sido por otras circunstancias, ¿no? Sí la hay, o sea, y es muy antigua, o sea, viene de la época cristera. O sea, y la ideología, la inexistencia de una conciencia de clase llevó
a muchos trabajadores rurales a alinearse con la iglesia. O sea, ya ni siquiera con el capitalismo propiamente dicho, sino con la iglesia católica. Y a pelear contra el gobierno y contra, pues en general eran antiproletarios, eran antirrevolucionarios. Pero para ellos hasta el régimen que apenas estaba emergiendo era revolucionario para ellos, ¿no? O sea, eran los seguidores de calles, ¿no? Eran ultrarrevolucionarios. Entonces, y bueno, muchos sí eran así como que había mucha provocación, ¿no? También parte del callismo, contra el movimiento religioso. Pero bueno, esa es otra historia. Y luego pero ahí han estado, ¿no? Desde esa época, las semillas del fascismo pues siguen ahí germinando un poco de cada época y ahora pues andan también intentando resurgir. O sea, pero ahora digamos, no han logrado hegemonizar la derecha, pero pues, todavía esa parte falta, ¿no? A la medida en que también no haya ese proceso de conciencia de clase. O sea, finalmente la ultraderecha tiene raíces económicas, pero pues, digamos su móvil o su acción es muy ideológico, o sea, es captar toda esa parte de la gente que no ha adquirido conciencia de clase, o sea, más que de crear algo diferente, o sea, no hay tercera vía ni nada de eso, simplemente es captar la gente sin conciencia de clase y que siga sin tener conciencia de clase, para que precisamente sirva a la clase que no le corresponde, que esté en el lugar equivocado de la historia. O sea, el fascismo es tratar de eso, de que grandes masas estén en el lado equivocado de la historia. Entonces, aunque hay una raíz económica ahí también, pues sí, hay también es parte del adoctrinamiento y de la lucha ideológica de la derecha. Y se ve la mano de Anaí, adelante, adelante, Anaí. Sí, muchas gracias. También otro punto, y justamente un punto que también aborda Rage, y un punto que se dijo pues ahora sí que las críticas a los resultados de la elección en México, ¿no? De que la gente se movilizaba por hambre, ¿no? O sea que como les daban apoyos, este, apoyos, ¿no? Y pues ahora sí que era algo fácil de obtener, pues ahí estaba la gente. Y en realidad no se ponen a ver pues detrás, ¿no? O sea, este, pues sí o sea, tienes ese factor, pero también tenías una gran lista de necesidades que no estaban solventadas en la clase trabajadora de México. Este, y como también este factor tanto de hambre como de crisis económica, favorece también esa teoría del péndulo, ¿no? De que primero bueno, en algún momento asciende la izquierda al gobierno y después cuando se harta o se dan cuenta los votantes, bueno, pues ya cambian a la derecha, etcétera, ¿no? Y justo es de cómo manejan como instinto de clase o algo que no está elaborado ni terminado, ¿no? De la clase proletaria. Y que son ellos los que engrosan estas urnas, estos votos también, ¿no? Hacia la derecha cuando toca girar. Y que estos problemas pueden ser utilizados este, muy fácilmente, ¿no? Por la derecha. Y justamente ahora sí que la reflexión, ¿no? Es cómo llegamos a que esta conciencia social en realidad se desarrolle, o sea, que no sea algo como esta espontaneidad, que nos marca un momento histórico y nada más, ¿no? Sino cómo profundizarla
y justamente pues es permear en la concientización tanto de los problemas sociales como de la cultura en general, ¿no? Este, de cómo sí tener presente que un cambio en la cultura puede dejar más, más beneficios. Y las políticas que, pues, en el rumbo del socialismo, ¿no? Estas políticas antirrepresivas, esta política sexual que se tiene que implementar desde la niñez ahora sí que hasta la vejez, este, esas políticas de las mujeres, etcétera, ¿no? Que todos estos rubros, desde el aspecto psicológico, eh, económico, social, este, político, sean subsanados dentro del socialismo, ¿no? Y bueno, pues creo que hasta aquí la dejo y no sé si quieren más participar. Sí, gracias, Anay. Pues a lo mejor nos echamos, no sé si quieren una ronda más y ya para ir concluyendo. Adelante. Sí, yo quería aquí retomar esta frase que decía que mencionó Ana ahí, que precisamente retoman de Lenin, que donde dicen que precisamente en la sociedad solamente existen dos tipos de ideología, o la ideología burguesa o la ideología socialista. O sea, no hay un término medio. O sea, cualquiera que no fomente la ideología socialista va a fomentar la ideología burguesa y viceversa. Y esto no es una cuestión de que nosotros lo hayamos decretado. Esto tiene una base material. Lo que dice Lenin es que no puede haber ideologías al márgenes de las clases sociales. O sea, primero existen las clases sociales en el sistema económico y ya esas clases sociales tienen cierta ideología. Y en el sistema capitalista solo hay dos clases mayoritarias, que es la clase burguesa y la clase proletaria. Entonces, precisamente a partir de estas dos clases sociales, es como se forman las ideologías dominantes en la actual sociedad capitalista. O sea, la ideología burguesa pues va a defender el régimen capitalista, el sistema económico capitalista, va a tener pues muchos recursos a su disposición. El proletariado también tiene pues es una clase muy numerosa, pero lamentablemente en primera pues está dominada o está ideologizada por las contradicciones o por el mismo capitalismo que ya expliqué que nos adoctrina desde que nacemos. Ahora, después, el proletariado adquiere cierta conciencia que va en torno con sus intereses. O sea, el proletariado tiene como cierta conciencia instintiva. O sea, no es casualidad que en las elecciones hayan votado masivamente por Morena. A pesar de que son políticos que ya la gente los tiene bien ubicados, no es que la gente sea tonta, no sepa que son chapulines, ¿no? Que están en Morena. O sea, a pesar de eso, la gente vota. ¿Por qué? Porque en Morena están representados sus intereses económicos. O sea, ¿qué es finalmente lo que la gente busca en la política? La lucha por intereses económicos. Finalmente tienes a la derecha que no te da nada y tienes a Morena que al menos te da unos programas sociales, que te da dinero a través de los programas sociales, pues eso refleja tu interés económico. A lo mejor para una persona que tiene dinero, pues que te den 6,000 pesos al mes no representa nada. Pero para una persona que está de plano bien amolada, y ahí nos incluimos nosotros, pues 6,000 pesos al mes, pues sí te sirven de muchísimo, muchísimo. Es la línea entre comer o no comer, entre pasar fríos o no pasarlos, o sea, literal. Entonces, claro que a pesar de que te estén echando la verborrea capitalista, ¿no? Y te estén con los medios de comunicación echándotelos encima,
pues claro que las masas van a votar masivamente, porque hay ciertos intereses económicos que ven ellos reflejados en Morena y que la derecha no te va a dar. Ahora, Morena representa un avance, lo hemos comentado, o sea, Anaí lo comentó aquí abiertamente, o sea, Morena lo queremos encuadrar, se encuadra todavía dentro de la política burguesa, como un partido burgués, y ya lo comentó Lenin, o sea, no hay término medio, o luchas contra el capitalismo o le estás ayudando. Y Morena lo que hace es precisamente hacer un paliativo dentro del capitalismo, o sea, que de cierta forma es un avance porque se la está jugando, ¿no? El capitalismo. O sea, al momento de dársela es porque ya lo demás ya no funcionaba. Y, o sea, seguían con sus políticas neoliberales, aquí se iba a armar la revolución y los capitalistas iban a perder más todavía, ¿no? O sea, tú pones a gente enojada, te linchan. O sea, ya cuando la gente sale enojada, no les importa, van y te queman lo que sea que haya que quemar, ¿no? Oficinas de gobierno, lo que sea. Y con las políticas neoliberales a eso íbamos, a una revolución. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Pues cederte ciertas concesiones, bueno, pues dale programas sociales mínimo para que no estén ahí alborotando, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Pues que en un momento las contradicciones económicas del capitalismo van a ser tal que ni los programas sociales van a ser suficientes. Entonces, el problema para los capitalistas es que ya las masas pues ya se dieron cuenta de su poder, van a pedir más, van a empezar a movilizarse. Entonces ahí entra el proceso de conciencia. El proceso de toma de conciencia es un proceso muy dialéctico o dialéctico, porque es un proceso inconsciente. O sea, es un proceso inconsciente de toma de conciencia. Tú no dices, voy a tomar conciencia. O sea, jamás nadie dice eso. O sea, ni siquiera nosotros los que estuvimos aquí en algún momento dijimos, no, voy a ser marxista, O sea, jamás. Ya cuando nos vimos ya estábamos con cierto despertar, que es a través de los hechos, de los acontecimientos. Entonces, finalmente los acontecimientos sociales son los que hacen despertar la conciencia. Pero este es un pequeño grado de conciencia que yo creo que es en el que nos encontramos. Ahora, ¿cuál es el papel de los marxistas? Pues hacer ese proceso inconsciente, hacer consciente ese proceso inconsciente de toma de conciencia, ¿no? Parece un poquito ahí como trabalenguas, pero más o menos va en ese sentido, porque en Morena no te van a hacer que luches contra el capitalismo, no te van a situar en tu papel de producción como proletariado, no te van a explicar todo ese proceso, porque eso significa luchar contra el capitalismo y muchos políticos parásitos se aprovechan de la gente, porque ya lo expliqué, ¿no? Lo que decía Lenin, o sea, si la gente no ve los intereses económicos que hay de fondo, pues los políticos se van a seguir aprovechando. En esta lucha de intereses económicos, pues también se crean clanes, cárteles, tribus, ¿no? Grupos, por ejemplo, incluso hasta dentro del mismo proletariado. O sea, por ejemplo, yo aquí he visto elecciones varias veces de grupos, no sé, organizados de tianguistas, ¿no? De locatarios, que mueven gente, ¿no? Y están bien organizados y defienden sus intereses económicos. Y en alguna elección van y votan por un priista. A lo mejor por ese priista porque les da los permisos para mantener su negocio, ¿no? Pero en algún momento eso choca, ¿no? A lo mejor a lo mejor en estas elecciones, a lo mejor en estas elecciones ya no era suficiente con votar al político, parásito, ¿no? Local. Ahora era un proceso incluso mayor que tenía que ver con cuestiones nacionales. Y a lo mejor ahí ya no es suficiente el poder de este tipo de grupos. Entonces, ahí es lo que suena complicado. Morena, hay que decirlo, también hay grupos que manejan ese tipo de intereses políticos a su favor, que se benefician de no explicarle a la gente la realidad. O sea, Morena se maneja con esta visión burguesa, ya lo explicó Anaí, y a mí me viene a la mente, por ejemplo, yo sigo insistiendo, o sea, ¿cómo es posible que Luisa María Alcalde, ¿no? Esté en la Secretaría de Gobernación? ¿Con qué méritos? El mérito de ser familiar, de tener familiares en la cúpula, eso ocurre en el capitalismo. En el capitalismo es la meritocracia. Si tienes familiares, pues ya te pudiste meter a un trabajo, ¿no? Pero si no los tienes, ya te amolaste.
Y si no tienes esos familiares, tienes que hacer muchos méritos, estar pues adaptándote al sistema, estarte humillando ante el sistema, ¿no? Para poder escalar. Y ya cuando escalas, ya te volviste igual que ellos, de nefasto, igual de podrido, ¿no? En Morena ocurre esa situación. Todos los que nos hemos opuesto a ese tipo de prácticas burguesas, de políticas burguesas, se nos excluye. ¿Quiénes quedan? Los compañeros que se han quedado calladitos. A ellos sí les ha tocado hueso. ¿Por qué? Porque se han humillado, han solapado esas prácticas detestables de Mario Delgado. Entonces, finalmente, ya cuando lleguen a este tipo de puestos, pues se convierten en igual en ellos, reproducen el sistema burgués de meritocracia. Entonces, pues suele ser bastante complicado, ¿no? Nosotros entrar ahí en ese papel para afrontar, pero se van a generar las condiciones. O sea, finalmente nosotros no vamos a tener la capacidad, eso es evidente, nunca vamos a tener la capacidad para despertar la conciencia. Eso es tarea de los acontecimientos, o sea, la gente aprende a base de trancazos, o sea, de que le da la vida. Así es como adquiere conciencia. Nosotros lo que único que vamos a hacer es, pues, canalizar esa conciencia a una conciencia un poquito más, documentada, más científica, más, informada y canalizarla a que tiene que ir a destruir el sistema económico capitalista, porque esa es la base de todos nuestros males. No hay más. Entonces, bueno, yo ahí lo termino. Sí, gracias, Edgar. Entonces, si les parece, vamos cerrando. Quisiera ver unos comentarios y ya después Anaí nos dará su conclusión. Yo quisiera unos apuntes rápidos. Primero, el hecho de que la conciencia se vive y se aprende en la misma existencia vital del ser humano. La ideología, no es un engaño, no es un simple engaño, o sea, no es como que se junta un grupo de capitalistas y deciden qué es lo que vamos a creer o dejar de creer. O sea, los mismos capitalistas viven la ideología, o sea, ellos también la tienen como una forma vital, no es tan sencillo como que simplemente acuerden, ¿no? Qué es lo que se va a decir a los trabajadores. Más bien ellos son parte de esta ilusión ideológica y como tal ellos en algún punto llegan a adquirir conciencia de ella y se mueven dentro de ella, pero no pueden desprenderse de ella. Entonces, de la misma manera los trabajadores pueden adquirir conciencia de sus condiciones de vida y de la explotación, pero de ahí todavía te median pasos, ¿no? Antes de que se convierta en una forma de acción revolucionaria. O sea, de lo que empieza como un conocimiento empírico o digamos, pues vital, se va volviendo algo científico solamente en la medida en que se aproxima a la ciencia del marxismo. Que presente la ciencia del marxismo, pues realmente representa el salto, ¿no? Cualitativo a la verdadera conciencia de las relaciones de explotación y a lo que significa la lucha de clases. O sea, finalmente la lucha de clases tiene su base económica en la lucha por la distribución del producto social. O sea, finalmente sí, las sociedades civilizadas van a generar un excedente sobre la producción y sobre la satisfacción de las necesidades inmediatas. Va a generar un producto excedente que se puede reutilizar para nuevas actividades, para restablecer la producción, etcétera, etcétera. Y aún de ese excedente, pues queda un plus producto que tiene que ser distribuido. Y entonces la lucha en torno a ese plus producto, pues genera una lucha entre las clases para su distribución. Y de ahí viene, y es curioso como de un hecho que parece tan común y es cotidiano, pues sobreviene todo un edificio de construcciones y elaboraciones en la cabeza de nosotros, de todos y cada uno. Luego la ideología es un producto histórico, o sea, no es algo elaborado en una sola generación, pues es un producto acumulado, se va asimilando elementos, o sea, la ideología burguesa pues, tiene muchos elementos de la ideología feudal, por ejemplo, tiene muchas formas de la ideología feudal, de la ideología esclavista, etcétera. Asimismo, la conciencia socialista
pues va a tener todavía elementos burgueses, ¿no? De los cuales va a tener que irse desprendiendo. No va a ser no es, y no lo es, y no será un quiebre radical y absoluto con respecto a las ideologías previas. O sea, eso sería imposible, ¿no? O sea, no podemos borrarle el cerebro a la gente y después llenarlo de otra cosa. Ningún régimen social puede hacer eso, y ni intentarlo. Entonces, la conciencia socialista, pues, tendrá sus elementos fundamentales, y pues, ahí vendrá su carácter, su característica. No se va a desechar, no, o sea, no se debe desechar todo lo que ha quedado construido el pensamiento en la época capitalista. O sea, los grandes logros en el arte, en la ciencia, en la cultura, etcétera, pues se tienen que preservar, así como se preservaron los previos de la sociedad feudal y los previos de la sociedad esclavista, ¿no? O sea, hoy pues seguimos hablando y estudiando a los griegos, ¿no? Por ejemplo, cuya forma social y lucha de clases era muy diferente a la actual. O sea, ellos no se pueden ni siquiera imaginar, ¿no? Que lo que existiría algo llamado capitalismo. Y así, entonces, muchos elementos pues se tienen que mantener, tienen que reproducirse y seguir ahí, pero despojados ya de ese carácter de dominación. O sea, una vez despojados de su contenido económico, pues tienen que resignificarse en una sociedad, nueva y diferente. Entonces, por ese lado, pues no podemos hablar de que una transición revolucionaria sea pues, un borrón y cuenta nueva completo, ¿no? Sino que deben cambiar las contradicciones sociales. Entonces, eso por otro lado. Ahora bien, las formas de lucha ideológica en este momento son bastante agudas, ¿eh? O sea, la ideología capitalista ha adoptado extremos bastante, incluso dentro del fascismo, ¿no? O sea, bueno, ya el fascismo en los años 30, 40 era un producto bastante degradado, bastante descompuesto. O sea, en su núcleo organizador, pues había toda clase de aventureros, policías de los bajos fondos. O sea, no hay que olvidar que sus aparatos represivos, ideológicos y políticos, pues eran políticos de un muy bajo nivel en términos sociales de las sociedades europeas en ese momento, y lo siguen siendo, pero en algún punto se llenan del oropel burgués. O sea, como que sus características más extremistas se van limando un poco para pegarse o, digamos, el mainstream sobre una corriente más amplia. O sea, como la usual, y los elementos de ultraderecha que vienen de los bajos fondos más bajos de la sociedad, del nivel prácticamente delincuencial. Y por ejemplo, los fascistas, como se intentan acercar mucho a los jóvenes y a ciertos grupos de trabajadores, les había mencionado el Bitcoin, ¿no? También hay que mencionar los videojuegos. Eso me hace muy curioso, como en los chats y los foros de los videojuegos en línea está distribuido el fascismo a todo lo que hace. Muchos caballos de batalla, por ejemplo, la homofobia, el ataque al socialismo. Ahorita andan mucho con la onda del Corea del Norte, ¿no? Un peor lugar para vivir y cosas así. Hace mucha propaganda contra ciertos elementos, ¿no? En la difusión del sionismo, por ejemplo. Entonces, tienen también, o sea, hay que reconocer que tienen como sus modas y sus tiempos, ¿no? O sea, no son monolíticos, o sea, no son bloques, no son bloques como, a ver, léete Mein Kampf, ¿no? O sea, ya eres fascistas. Hay muchas cosas donde prolifera, ¿no? Y donde se va reproduciendo. Digo, de la misma manera también hay que ver, ¿no? O sea, el marxismo son muchos, ¿no? Son muchas formas de entender la teoría de Marx, pero todos tenemos como algún núcleo fundamental. Y asimismo, también el fascismo pues, se puede llegar a ser muy flexible, ¿no? Y anda por ahí, tratando de salir a la luz. Entonces, sí hay que, bueno, hay que como que mantenerse atento, ¿no? A todas esas corrientes que a veces son subterráneas y acaban por emerger, y ahorita pues, es lo que buscan, emerger, reorganizarse después por ejemplo, de la derrota electoral, y funcionarse de nuevo con la derecha. Entonces, luego hay como ese error en la izquierda, ¿no? De pensar, pues sí, la derecha puede ser, pues relativamente colaboradora, tranquila y llevarse
llevársela por su lado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a partidos como el PAN o el PRI. Y mantenerse ahí, ¿no? Hacer, o sea, la derecha buena. Sí, claro, pero la derecha buena tiene elementos más afines con la ultraderecha que con la izquierda. Y en dado momento, la ultraderecha puede hegemonizar a la derecha. O sea, así ocurrió en Alemania. Y así empezó a ocurrir en el sexenio de Fox, ¿eh? O sea, el Yunque, las organizaciones secretas de ultraderecha, se metieron al gobierno de Fox con todo. O sea, altos cargos a nivel secretario de Estado eran militantes de la ultraderecha, empezando por el secretario Abascal del Trabajo y por ciertos elementos del círculo interno de Fox. Parece que con Calderón no tanto, pero por ejemplo se refugiaron en Guanajuato. Hoy Guanajuato es un estado controlado por la ultraderecha yunquista, ¿no? O sea, ni siquiera es solo ultraderecha cultural, o sea, estamos hablando de nivel organizativo. Entonces, estos elementos, pues, son elementos de los que no hay que confiarse. Y la verdad, la izquierda no marxista se tiende a confiarse mucho. O sea, como los colaboran mucho con ellos, conviven, más bien conviven mucho con ellos en el nivel parlamentario o en la lucha electoral, pues tienden a subestimar esa parte y a considerar que pues, los parlamentarios ahí muy gritones y muy groseros no pasen de ahí, pero no es así, o sea, pueden pasar de ahí, o sea, pueden empezar, digamos, a ser hegemonizados por la ultraderecha. Por eso trajeron a Vox, o sea, no olvidemos eso. Entonces, ese, digamos, sería un último apunte sería, también no hay que como el marxismo no debe o no debiera descuidar la parte cultural, ¿no? O sea, la parte cultural de la lucha hacia el arte es importante también para la lucha ideológica. O sea, a ver, también esa parte, considerarla, ¿no? Que la ideología no solamente se representa en su base material, sino que impacta el nivel de la cultura, incluso en las formas más elevadas, en la cultura, el arte, en la diversión. Entonces, a veces, hacemos mucho elaboramos mucho el discurso teórico, ¿no? Pero, a veces dejamos de lado el discurso estético, que también es una parte importante de la vida social, o sea, el contexto vital tanto de los trabajadores como de todas las demás clases sociales. Entonces, a lo mejor eso ya da para otra charla, ¿no? De hecho, todos los temas que tratamos hoy yo creo que dan para muchas charlas. Pero bueno, yo ya dejo aquí para no alargarnos. No sé, si era otra participación, sino para que Anaí nos vaya dando su conclusión o conclusiones. No, listo, ok. Pues adelante, Anaí. El micrófono es tuyo. Bueno, pues creo que no agotamos el tema, estamos lejos de agotar el tema, pero la verdad es de que creo que tocamos algunos puntos importantes, sobre todo para hacer el paralelismo con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo porque concretamos en algo toda esta teoría que representa el concepto de conciencia de clase, que además, o sea, hay muchísimas visiones acerca de él, y una de tantas es la de Wilhelm Reich, la de Lenin que se mencionó, etcétera, ¿no? O sea, hay bastantes, ¿no? Y que, bueno, pues parece ser que eh, aun cuando es natural esta poco conciencia o instinto de clase, también está permeado, ¿no? Por esta cultura capitalista que decíamos, que reiteró Gil hace un momento, este, y que pues internamente también tenemos, y socialmente, ¿no? Tenemos que estar luchando a cada momento con ella, ¿no? O sea, esta ideología, cultura capitalista que nos limita también, y que nos oprime, ¿no? O sea, no es liberadora en sí misma, ¿no? Incluso nos nubla esta capacidad de llegar a una elaboración de nuestra propia conciencia de clase, ¿no?
Y bueno, pues ahora sí que lo que yo espero es de que también en estos procesos tengamos la capacidad, este, pues de incidir en los elementos que estén a nuestro alcance, ¿no? De contagiar tal vez esta, este, esta visión sobre la conciencia, lo que es la conciencia de clase y que también a través de la experiencia concreta, ¿no? De los procesos históricos que estamos viviendo, pues pueda llegar a desarrollarse en un buen número de personas, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? Que a lo mejor hablamos de ese tipo de conciencia, pues nada más porque sí hay elementos teóricos para rastrearla en el marxismo. Muy probablemente también a nosotros nos falta muchísimo por desarrollar, ¿no? O sea, muchísima experiencia también, cómo conectar este tipo eh, pues sí, esta conciencia, ¿no? Y bueno, pues es como lo que puedo concluir y creo que ya se dijo, ya se dijeron bastantes cosas rescatables durante la exposición. Muchas gracias, compañeros. Sí, gracias, Anaí. Bueno, pues ya nada más nos resta recordar a quienes nos escuchan que den su like si les gustó lo que tratamos y cómo lo tratamos y nos sigan también su follow en YouTube, en Facebook y en X, además de ver nuestros contenidos en la página de Morena Socialista. Recuerden vernos cada miércoles, estamos a las 8:30, estamos aquí tratando temas nuevos y pues por ahora nos despedimos, pero nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias y buenas noches a todos.